El mundo va volviendo a la normalidad, o al menos a una nueva normalidad con el coronita. Así que creo que es un buen momento para hacer un video de reflexión de todo lo que nos ha dejado esta pande. Y perdónenme ustedes que le diga coronita y que le diga pande, pero es que YouTube se ha puesto muy especialista con el tema. Yo soy Gabo Figueira y estás en La Vida Según Gabo, donde obviamente te voy a hablar desde mi punto de vista como persona, como terapeuta y como comunicador, de cómo se han manejado las cosas en esta temporada muy especial. Víctimas, victimarios, culpables y muchas cosas más que créeme que voy a hacer todo lo posible porque sea corto. Así que quédate hasta el final porque te va a explotar la cabeza. A la fecha de julio 2020 van 15 millones de personas infectadas y más de 640.000 muertos en todo el mundo. Esto nos enseña como humanidad que por muchos años hemos estado preocupados por guerras, por desastres naturales, porque nos cae un asteroide y realmente lo que nos puede erradicar del planeta Tierra es una enfermedad. Es muy fácil hacer las cuentas. Imagínense que el coronita tuviera una tasa de mortalidad del 80% y que fuera mucho más fácil de contagiarse. A más de 4 meses de pande, en este momento 2/3 de la humanidad ya hubiera fallecido y al final de año estaríamos todos muertos. No los quiero alertar, pero es posible que exista una enfermedad así de mortal en el futuro. Sabemos que es bien posible. También la pande de forma positiva nos ha enseñado que podemos aligerar al mundo de estrés, de contaminación, haciendo trabajos en casa, no movilizándonos tanto. Y eso es una lección que pasada toda esta temporada es algo que definitivamente no tenemos que olvidar. Pero el punto central de este video, y es a donde quiero que lleguemos, es a preguntarnos ¿cómo llegamos aquí? A millones de infectados y seguramente cuando todo esto acabe superarán el 1.000.000 de muertos. Señores, no nos engañemos y disculpen si soy muy directo al decirlo. Llegamos aquí porque un país, y en este caso se dice con todas las palabras, China, no tomó las medidas necesarias para controlar la salubridad de su país. Hubo un brote de una enfermedad, no la tuvo a tiempo, no avisó a tiempo, la ONU no hizo lo que tenía que hacer a tiempo y los demás países simplemente pues hicieron la vista gorda y no tomaron las medidas que tenían que hacer en su momento. Y por eso llegamos aquí. Todo esto obviamente para no frenar el motor financiero del mundo. Pero ¿dónde llegamos? Exactamente al mismo lugar. Ojo, que no estoy hablando de un gobierno en específico fuera del de China, obviamente. Todos los países de alguna u otra manera han sido responsables de esto. Entonces, cuando tuvieron la soga al cuello, entonces ahí sí tomaron medidas. ¿Cuál medida? Pues evidentemente la que hiciera menos evidente, valga la redundancia, su negligencia. O sea, encerrarnos en las casas. Crear toda una campaña mediática aprobada por todas las naciones en las cuales, si tú no estás encerrado en tu casa, tú eres el culpable de todo lo que está pasando. For you. What? O sea, un auténtico coco wash. Para los que no lo entienden, una auténtica lavada de cerebro. Y ojo, se los digo como publicista. Ojo, obviamente nos tenemos que quedar en casa porque si hay una pandemia afuera, pues no nos vamos a ir a enfermar. Eso es evidente, tenemos que cuidarnos, quedarnos en la casa. ¿Y qué pasó, mi gente? Esto es evidente, cualquier persona lo puede ver. A todos los gobiernos del mundo los agarró con los calzones abajo porque no habían invertido tanto en salud, porque no tenían los equipos, porque no tenían los medios. Los gobiernos del mundo pues han invertido más en armas, en desarrollos industriales para seguir ganando riquezas, porque la promesa política siempre es queremos hacerte rico. No importa si te mueres de una enfermedad, pero vas a ser rico. For you. En teoría. La mayoría de los hospitales no solo necesitaban más gente, necesitaban más equipos. Los famosos respiradores que no se inventaron ahora, ya existían, pero sencillamente pues tenían muy pocos los hospitales y evidentemente no tenían la forma de poder responder a esta situación. Te mandan a meter en tu casa, a pesar que en muchos casos la enfermedad no requiere hospitalización y no requiere estos equipos, pero si una buena cantidad de personas se infecta y necesita los equipos, pues sencillamente no hay suficientes, porque no se invirtió en esos equipos con anterioridad, el dinero se fue para otra parte. Entonces, pues sencillamente la mayoría de las personas que han fallecido por el coronita ha sido porque no han podido obtener la medicación y los equipos suficientes para poder solventar la situación. Miren las noticias, hay personas que tienen 70, 80, 90 años que han podido sobrevivir. Casos específicos, sí, casos específicos,
pero con los equipos adecuados. Si no tienen los equipos, el montón de gobiernos que ni siquiera habían invertido en la salud en ningún momento, pues sencillamente no sabían qué hacer. ¿Cuál es la mejor solución? Enciérrate en tu casa, porque el culpable eres tú. For you. No puedes trabajar, tienes que cerrar tu negocio, vas a quebrar, ¿le interesa al gobierno? No, porque ese sería el menos grave de los problemas. Al fin y al cabo, después de que todo esto pase y lleguemos a una normalidad, van a solventar diciendo que hay un montón de planes de financiamiento, de préstamos bancarios desde el gobierno, donde te van a facilitar que tú puedas reabrir tu negocio en cómodas cuotas apagadas a miles de años. Ellos evidentemente ganan. ¿Y quién pierde? ¡Exacto! Muy bien, muy bien. Siempre vas ganando. Ganando como siempre. Eso sin contar que seguramente a algunas naciones del mundo se les va a ocurrir incrementar, así sea levemente, los impuestos por una razón de recuperación de salud, de cuidados especiales, la razón que sea, las excusas sirven. ¿Y quién sale perdiendo? Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien. Pero eso sí, si sales a la calle y tienes que abrir tu negocio, o tienes que trabajar, o ir a la escuela, porque pues tienes que estudiar, tienes que vivir, tienes que trabajar, pues el culpable, adivina quién es. Muy bien, muy bien, muy bien. Ganando como siempre. ¿Ya lo entendiste o te lo tengo que seguir explicando? No entendí. Ojo, no con eso estoy buscando el odio colectivo, solamente quiero que abramos los ojos y no nos dejemos meter el dedo en la boca. Meternos de nuevo a la casa en cuarentonas porque sencillamente todavía no tienen los equipos suficientes como para poder atender al coronita, sencillamente no es la solución. Así que dejen de jugar con nosotros con campañas mediáticas utilizando la culpa y el miedo a su favor. Obviamente, si yo como ciudadano consumo comida chatarra que sé que me va a hacer daño, es mi responsabilidad. Soy yo el culpable de todo lo que me pase, pero no soy el culpable en estos momentos por decidir trabajar, por decidir ir a estudiar, por decidir vivir, que yo voy a ser el culpable de las 640,000 muertes que existen en el mundo o del quizás millón de muertes que pueda existir al final de eso. No, señores, nosotros no somos los culpables. Quien tiene que responder por esto son los gobiernos que dejaron las puertas abiertas para que todo esto pasara. Y se hicieron la vista gorda, y mucho. No. Bueno, sí. Pero ¿saben qué sí podemos hacer nosotros? Es exigirle a nuestros gobiernos que tengan unos planes de salud mucho mejor, que sus campañas de gobierno en el momento que haya elecciones, ojo, Estados Unidos, que las campañas de salud sean la prioridad, que realmente los equipos, los hospitales estén totalmente equipados y que realmente se cuente con una seguridad en el campo de salud. Hay muchos países en el mundo que antes de la pandemia, en la pandemia y quizás posterior a la pandemia, si una persona se enferma, por ejemplo, de cáncer, pues se muere. Así de simple. Porque si no tiene un seguro privado, no hay quien lo atienda. Y cuando se acabe el seguro privado, falleció. Porque el Estado no se hace responsable en lo absoluto. Que hay ciertos hospitales y puedes ir ahí. Pues vas a morir en el hospital. Porque esos hospitales están peores que la cárcel más insalubre que pueda existir en el mundo. Realmente no tienen nada, a veces ni camas. Entonces, ¿cómo dicen que ofrecen un sistema de salud? Lo que debemos exigir a nuestros gobiernos, en primer lugar, después de toda esta situación, es salud. Porque vienen los gobiernos y te ofrecen una mejor vida económicamente, una mejor calles, más dinero, más oportunidades de negocio. Pero si no tienes salud, ¿de qué sirve todo eso? Y si es que acaso cumplen con esas promesas, que ya ese es otro cuento. Si algo nos ha dejado el coronita es que tenemos que cambiar nuestras prioridades. Y una de las prioridades es cuidar del planeta, cuidar de nuestra salud, exigirle a los gobiernos, en primer lugar, nuestra salud. Y ya todo lo demás lo vamos a poder hacer. ¿Podría la humanidad vivir encerrada por lo menos un mes al año para cuidar el planeta y para que se pudiera oxigenar nuevamente y descansar de nosotros?
Sí, yo estoy de acuerdo que eso simplemente. Ahora, que los gobiernos pretendan encerrar como animales todo el tiempo que les dé la gana en nuestro departamento sin trabajar, sin estudiar, sin vivir, sin socializar, sin existir, simplemente para resolver algo que no son capaces de resolverlo porque no tomaron la prevención o porque se están robando el dinero, pues sencillamente no se los vamos a permitir. Y ese es el mensaje que yo les estoy dejando aquí en La Vida Según Gabo. For you.